Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a este webinar regional para Latinoamérica, República Dominicana y España. Esta webinar de EPI con sus partners Data Evolution, DSE, Engitech, Exanet, GTS Colombia, Integrity, TS Solution, Tecnasa, TESAR, Unity y BSA Ingeniería hablará sobre cómo dominar el cambio en los centros de datos confiables. En esta se verá el futuro de las operaciones de los centros de datos y por qué las operaciones son tan importantes, pues el factor humano es clave, incluso con la aparición de herramientas como inteligencia artificial, elementos digitales, de SIM, por mencionar algunos. En esta era digital de hoy en día, los centros de datos son el corazón y la columna vertebral de nuestra economía, impulsando todo, desde el correo electrónico, redes sociales, hasta el comercio en línea y las transferencias bancarias. Como muchos de ustedes saben, la confiabilidad de un centro de datos es esencial para el éxito y estabilidad de cualquier organización o empresa. Uno de los aspectos claves de un sistema de gestión de operaciones de centro de datos, como es el DCOS, que se mencionará más adelante, es su capacidad para permitir tener políticas, procesos, procedimientos, reportes adecuados para poder desarrollar e implementar las herramientas del futuro. La competencia de las personas que está evolucionando, pero siempre necesitarán desarrollar y que estas personas sepan cómo ejecutar de manera confiable los datos que manejan. Esas tendencias que nos presentan todas estas herramientas, como antes mencioné, inteligencia artificial, de SIM, entre otras. Con ello, se conseguirá la confiabilidad necesaria, permitiendo un uso más eficiente de los recursos, una mayor velocidad y un mejor rendimiento para los centros de datos. Quiero informar que este webinar va a estar siendo grabado. También cabe mencionar que al final habrá un espacio de preguntas y respuestas que pueden ir haciendo en la casilla correspondiente. Sin más a qué hacer referencia, doy pase a mi compañero José Bacalvo, director de EPI Américas. Muchas Adelante. gracias, Alejandro. Muchas gracias por la introducción y gracias. Vamos a compartir aquí la presentación. Buenos días a todos. Espero que todo muy bien. Bienvenidos a este primer webinar regional de EPI con nuestros partners en toda la región de Latinoamérica. Bienvenidos la gente de todos los países, incluyendo también el Caribe, República Dominicana, en España. Saludos. Y la idea de este webinar, ¿vale? Después de que hemos tenido varios, durante años, webinars más bien locales en cada país, era un poco dar, porque hay una nueva visión, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Hay muchos cambios, más aún después de lo que ha pasado con todo lo del COVID. Ahora se está volviendo otra vez a activar todo, ¿no? Entonces, un poco ver la historia, no nos olvidemos qué ha pasado, para ver dónde estamos y cómo avanzar y saber cómo podemos dominar este cambio, ¿no? Después de tanta incertidumbre, cómo podemos dominar este cambio y sobre todo en el ámbito de los centros de datos y centros de datos confiables, porque la confiabilidad del centro de datos y más con las nuevas tecnologías es lo que es muy importante de controlar. Entonces,
el objetivo del webinar y de los webinars que hacemos es muy importante y es que no hay nada más caro que la educación, es la ignorancia, ¿vale? Entonces, por eso, educación, saber más, conocer, tener más información para poder precisamente tomar las mejores decisiones posibles. Y esa es la idea de los webinars y todo lo que hacemos, ¿no? Un poco de historia, porque creo que es importante saber la historia, porque la historia viene por ciclos y las cosas se repiten, ¿no? Fijaros, por ejemplo, el tema de nube, cloud, ¿no? En el año 2012, yo me acuerdo que todo el mundo aquí en Estados Unidos decía, ahora todo va a estar en la nube, ya no se van a fabricar más centros de datos, ya todo va a estar en la nube. Bueno, primero la nube, al fin y al cabo, son centros de datos, ¿no? Pero teóricamente todo pues estará en Google, etcétera. De hecho, yo estuve en una conferencia en 2012, precisamente que estaba Google, y Google decía, dijo, bueno, si todo estuviese en Google, ¿vale? Seríamos mucho más eficientes. Hombre, no pasará, pero nos gustaría. O sea, esa es un poco la tendencia que había en ese momento, que todo estuviese en ¿no? Pero se ha visto, estamos en el 2023, ¿y qué se ha visto? ¿Cuál es la tendencia que está pasando? Pues que está habiendo una repatriación de datos de la nube, ¿vale? A nubes privadas locales, ¿vale? Pueden ser on-premises, en la misma empresa con su centro de datos, o en centros de datos externos, pero en el mismo país, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que va a haber cada vez, y estamos lo viendo, más centros de datos. Siguiente punto, Internet de las cosas. En el 2018, todo el mundo que decía, no, ahora la revolución del Internet de las cosas, ciudades inteligentes, ya, bueno, todo va a ser automático, ¿no? Semáforos, los parkings, etcétera, ¿no? Todo va a ser inteligente. Bueno, estamos en el 2023 y prácticamente estamos iguales, ¿vale? Una de las causas fundamentales ha sido que la tecnología 5G, ¿vale? No está disponible, ¿no? La 5G que sale en estos momentos es una 5G realmente, no es 5G, es una 4G con esteroides, ¿vale? Entonces, como no está esta tecnología 5G aún establecida por temas de infraestructura y demás, el Internet de las cosas aún no está, ¿vale? Entonces, fijaros que la gente dice, no, ya viene, pero tiene su proceso, todo sigue su proceso, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos? La inteligencia artificial, ¿no? Todos vemos y hemos oído, ¿no? De ChatGPT y diferentes aplicaciones que veremos, ¿vale? Ahora que ha creado también, pues, DeepMind de Google, etcétera, ¿no? Y ahora parece que todo es inteligencia artificial, que todo se soluciona con inteligencia artificial, que ya no necesitas procesos, que ya no necesitas personas, que todo está automatizado y que es más eficiente. Es verdad eso, que ya entonces ya no se necesita nada más. Hay que tener cuidado con esto, ¿vale? La idea es, la inteligencia artificial es una herramienta y como herramienta depende su eficiencia de cómo la utilicemos, ¿vale? Es por ello que, bueno, pues la gente está hablando, pues, singularidad tecnológica, ¿no? Cuando los robots serán más inteligentes que los hombres, dicen que en el 2045 eso se diría una inteligencia avanzada. Y aquí, y yo me he pasado, y disculpar, hay una pregunta, ¿vale? Que me gustaría que contestaseis con lo que he dicho antes, si la inteligencia artificial sirve para todo. Si podéis contestar a esta pregunta para saber, bueno, qué pensáis vosotros, ¿no? Para poder seguir. Dejamos aquí 30 segundos para que podáis contestar, por favor. A ver qué opináis. Sí, está el resultado. Fijaros,
fijaros, el resultado lo que da. La empresa está aplicando estas nuevas tecnologías, entonces, ¿creéis que se pueden evitar tener procesos y procedimientos y tener el personal necesario? Fijaros que la mayoría de la gente dice que no, y es verdad, no implica que se puedan tener o no tener estos procesos, ¿no? Entonces, se necesitan procesos, se necesita personal entrenado. Os daré un ejemplo. Ahora estábamos en un evento en Austin, Texas, y precisamente estaban haciendo una persona de Oracle en investigación y desarrollo, estaba precisamente realizando un ensayo con robots y drones, ¿vale? Para hacer tareas hombres, ¿no? Con los robots hacer las tareas de vigilancia de un centro de datos, ¿vale? Como si fuese vigilantes dando rondas, y con los drones haciendo temas de mediciones y demás, ¿no? Y al final decía, realmente con los drones, ¿vale? Y los robots se necesitan, ¿vale? Se necesitan personas cualificadas y tener los procesos y procedimientos. Si no, es imposible, no van a funcionar. O sea, están muy bien los drones, están muy bien los robots, pero son herramientas para realizar cosas, pero se necesita la base, personal entrenado y procesos y procedimientos, ¿vale? Entonces, lo que estaba comentando precisamente de la singularidad tecnológica, que los robots sean más inteligentes que los hombres, esto teóricamente cuando tengamos tengamos una inteligencia artificial aumentada, ¿vale? Que sea capaz de desarrollarse a sí mismo, ¿no? Y sea capaz de evolucionar, ¿no? Pero, bueno, no estamos en ello, ¿vale? Hay temas de gemelos digitales, estamos hablando de transformación digital 4.0 y ya se está hablando de la 5.0, o sea, no hemos pasado la 4.0 y ya estamos en la 5.0, los coches autónomos, que por ejemplo los coches autónomos teóricamente iban a estar en breve los coches autónomos. Los coches autónomos, yo me acuerdo, en el 2018, en Phoenix, Arizona, estábamos haciendo una auditoría y había ahí una empresa que tenía coches autónomos y te llevaban un Uber de coches autónomos con trayectos cortos, ¿vale? Y realmente era impresionante, ¿no? Un poco con respeto, pero impresionante. Y desde el 2018 no ha pasado nada, no está habiendo más. Aparte de la tecnología 5G, que no se necesitan más Edge Data Centers, etc. Por lo tanto, se está viendo que sí que hay tecnología, pero se necesitan, con esta tecnología y estas herramientas, necesitan más centros de datos, se necesita para manejar todos esos datos y para poder funcionar. Y la única manera de que funcione es que haya un servicio confiable, ¿vale? Es por eso que os voy a dar algunos datos de inteligencia artificial. Estos datos que os voy a dar de inteligencia artificial vienen de un reporte de este año, del 2023, de la Universidad de Stanford, ¿vale? Y uno de los datos, fijaros, ahora se está hablando mucho de sostenibilidad medioambiental también, ¿verdad? Cómo ser sostenible, cómo ser verde, cómo ser eficiente, ¿no? Pues fijaros, la inteligencia artificial, ¿vale? Según este estudio, resulta que está ayudando, pero está dañando más al medio ambiente. Fijaros que la huella de carbono que deja, por ejemplo, la aplicación Bloom es parecida a ChatGPT. No he cambiado esta redacción porque era como la ponía en el reporte, ¿de acuerdo? Pero ahora os voy a decir lo que pone en la gráfica para que veáis un poco qué chocante es. En Bloom, ¿vale? Emitió 25 veces más de carbono que un solo viajero, ¿vale? Que un solo viajero aéreo en un viaje desde Nueva York a San Francisco. Imaginaros, ¿vale? Cuando haces una búsqueda. Fijaros vosotros, por ejemplo, ChatGPT resulta que es la primera 500 veces más. No 25 como Bloom, sino 500. Entonces, cada vez que tú estás utilizando ChatGPT, estás dando y estás emitiendo una huella de carbono y estás no siendo sostenible. Fijaros, ¿eh? Entonces, dices, wow, yo viajo, uno pensaría, ¿no? ¿Cómo puede ser que el impacto en la huella de carbono sea mayor estando en un ordenador con mi ChatGPT o mi Bloom que haciendo un vuelo de Nueva York a San Francisco, que son 6 horas, cruzando la costa este a oeste? O sea, es un vuelo largo, ¿no?
Fijaros, es chocante. Entonces, esto es un tema muy importante, porque aunque haya herramientas como BigCooler, que la ha hecho DeepMind de Google, para eficiencias energéticas de inteligencia artificial, el problema al fin y al cabo es que nosotros, por ejemplo, aquí en Estados Unidos vamos a un restaurante y hay veces que la temperatura es de 17 grados, hace muchísimo frío, o en hoteles, es increíble, o estábamos en el comité de la TEIA 942 y hacía mucho frío en el hotel. Entonces, todo esto está bien, pero haber unos procesos y unos procedimientos, porque la inteligencia artificial sola como herramienta no va a dar el efecto que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que os quede claro. A mí, la verdad, me chocó mucho, pero es un tema que veáis. Cuando pongáis el teclado, fijaros que estáis a lo mejor emitiendo más CO2 al ambiente que cogiendo un vuelo de Nueva York a San Francisco. Siguiente punto importante también de la inteligencia artificial. El mal uso de la inteligencia artificial, ¿no? Fijaros que se han multiplicado, ¿vale?, por 26 desde 2012, ¿vale?, los incidentes con el mal uso de la inteligencia artificial. Entonces, esto es un tema que es grave y es importante. Y no solo el mal uso, sino también los errores. Estábamos, por ejemplo, en una reunión hace unas semanas y estábamos hablando de los estándares, ¿no? Y hablamos, pues, el estándar ISO que dice esto, ¿no? Y una persona me dice, no, yo estoy viendo ChatGPT y ChatGPT dice que la ISO dice otra cosa. Entonces, ¿qué hice? Bueno, está bien, vamos a mirar qué dice la ISO. Pusimos la ISO y vimos qué decía. Resulta que lo que decía ChatGPT no era correcto. ¿Vale? Entonces, lo que os quiero decir con esto también es que no quiere decir que cuando sea inteligencia artificial es la verdad absoluta. Al contrario, por eso es necesario tener esos procesos, esos procedimientos, esa gente especializada, porque es una herramienta de uso, pero depende cómo se use, tendrá el número de incidentes, dará datos erróneos, etcétera, ¿vale? O sea que estos son datos importantes. También un dato importante es que por primera vez ha bajado la inversión en inteligencia artificial, que estaba aumentando año a año, ¿no? Pero si uno se fija en la gráfica, ¿vale?, ha disminuido la inversión en algunas industrias, pero en otras ha aumentado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ha aumentado en ciberseguridad y protección de datos, cosa lógica, ha aumentado en marketing, cosa lógica, ha aumentado en realidad aumentada y realidad virtual, cosa lógica. En nichos ha aumentado porque es cuando se necesita. Entonces, es una herramienta que es útil, pero como veis, si la inversión ha disminuido es porque es útil, pero en algunas industrias. Y en otras, quizás, más limitada. Por eso hay que saber exactamente decir, pues es una herramienta, entonces, ¿cómo la puedo utilizar para sacarle el mayor provecho? Y aquí, para que veáis, la he puesto, aunque parece ahí un puzzle, ¿no? Y es un poco así, un mix. Un poco lo he puesto para que veáis, en la columna de la izquierda tenéis las diferentes industrias, ¿no? Y en la línea de abajo, en la línea horizontal, ¿vale?, el eje de las X, ¿no?, tenemos las diferentes aplicaciones como ejemplo de inteligencia artificial que existen, ¿no? Como ejemplo. Y se ven en los diferentes cuadritos, es el porcentaje que se utiliza por industria, ¿no? Para que veáis que sí, está viendo como aplicaciones, ¿no?, y están funcionando, pero hay que tener cuidado porque, bueno, ¿cómo puedo sacarle el mayor provecho? No empecemos la casa desde el techo, desde inteligencia artificial. Empecémoslo, y este es el objetivo también de este webinar, empecémoslo desde los cimientos, porque si los cimientos no están bien hechos, el primer piso no está bien hecho, el segundo piso, la inteligencia artificial, para intentar mejorar, no va a funcionar. ¿De acuerdo? ¿Qué hace todo esto? Simplemente, bueno, que cada vez vamos a tener más centros de datos. Lo hemos visto porque no todo va a estar en la nube, ¿no? En la nube, en los 4 grandes, ¿vale? Sino que va a estar esparcido por todo el planeta, ¿vale? Y se van a necesitar más y más centros de datos. Como se puede ver en esta gráfica, el crecimiento es masivo. Y fijaros en Latinoamérica, ¿vale?
En Latinoamérica es impresionante. Si vosotros veis, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, están creciendo enormemente en centros de datos, ¿vale? Y ahora también, bueno, y demás países que van a crecer aún mucho más, ¿vale? Fijaros que el crecimiento, ¿vale? Es el mayor de los representados aquí en los diferentes continentes, ¿no? Entonces, por eso es cómo gestionamos esto, porque van a haber cada vez más centros de datos edge, centros de datos empresariales, centros de datos de colocación, ¿no? De servicios, centros de datos hiperescala, centros de datos cloud, ¿vale? Cloud, me refiero, y un poco se conoce de esa manera, ¿no? En el sentido de los Googles, los Amazons y demás, ¿vale? Pero también centros de datos de minería, porque se están habiendo aplicaciones pues, de criptomonedas, ¿vale? Que aún no son y no están implementadas, pero se están empezando, ¿vale? Y fijaros, ya se están haciendo centros de datos de más de 1 gigawatt, de 1000 megavatios. Es impresionante. Entonces, para todos los datos, toda la información y todas las nuevas tecnologías que estamos viendo, gemelos digitales, inteligencia artificial, DCIM, ciudades inteligentes, IoT, etcétera, ¿qué necesitas? Más centros de datos. Y no se puede gestionar y no puedes dar un servicio confiable para que esa herramienta funcione, ¿vale? Y lo estamos viendo, lo hemos visto con un poco el dato que nos ha asustado un poco, creo yo, a todos, ¿no? Que tecleando una búsqueda en ChatGPT es 500 veces más impactante en la emisión de CO2 que un vuelo de Nueva York a San Francisco, ¿no? Curioso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como os decía, tenemos que empezar la casa por los cimientos. Tenemos muy buenas herramientas, son excelentes, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que eso funcione? Y hay unos grandes retos, ¿vale? Que son personal cualificado, ¿de acuerdo? ¿Cómo prepararlo? Y las operaciones, los procesos. ¿Cómo garantizar que tú tienes todos los procesos y procedimientos, políticas, ¿vale? Registros adecuados, ¿vale? Integrados con la organización, ¿vale? Que te hagan llegar a, bueno, pues a tener unas operaciones robustas para poder utilizar las herramientas adecuadas y que AI, DCIM funcionen correctamente. Y aquí viene otra pregunta, ¿vale? Y, por favor, agradecería mucho que pudieseis responder. ¿Vosotros creéis que dependen los procesos existentes de las personas? Y ya os diré por qué es importante esta pregunta. ¿En qué sentido dependen de las personas? Si yo no tengo el proceso, todo depende de las personas. Si no está la persona, ¿qué pasa? ¿Vale? Entonces ahí luego hablaremos un poco de este tema. Hay 30 segundos para responder. Fijaros, la pregunta quizás era un poco tricky, ¿no? La mayoría han dicho que sí, ¿vale? Que los procesos existentes, ¿vale? Que dependen de las personas. Y ahora lo miraremos para darle, porque la pregunta es, los procesos dependen de las personas han de ejecutar esos procesos, pero tú has de tener los procesos, no puedes hacer que cuando tú realizas una acción dependas de una persona, tienes que tener el proceso escrito. Porque si no tienes el proceso escrito y esa persona no está, ¿quién ejecuta la validez? Y ahora lo veremos con el grado de madurez, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo aquí, precisamente con este tema de los procesos, fijaros que
están las 3 P's de confianza, trust, típicas, ¿no? Que son people, gente, process, procesos y producto o data center, ¿vale? Sería eso un poco las 3 P's para tener confianza. Si no tienes esas 3 P's, ¿cómo vas a dar confianza? ¿Cómo vas a ser confiable? ¿Cómo ese centro de datos, cómo vas a dar un servicio confiable, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener estas 3 P's equilibradas, ¿no? Fijaros que esto lo hemos pasado a un triángulo, que es el triángulo del servicio confiable, que has de tener como las 3 P's para los centros de datos. Infraestructura, ¿no? Los centros de datos han de tener una infraestructura, unas operaciones, unos procesos y procedimientos y una gente que tenga entrenada y que esté entrenada correctamente. Si tú no tienes estos 3 pilares equilibrados, ¿vale? Es muy difícil, imposible que des un servicio confiable. Darás un servicio no confiable porque no tienes ni la infraestructura, ni los procesos, ni la gente entrenada. Para poder dar un servicio confiable y dar máxima disponibilidad, precisamente has de tener la infraestructura, las operaciones y el personal entrenado. ¿De acuerdo? Empezando por la infraestructura, poder tener esa infraestructura basada en un estándar que te cubra todos los criterios, ¿vale? Y eso es muy importante porque hay una cosa que es el riesgo. Y el riesgo es, aunque es un concepto antiguo, es lo mismo, haya AI, no haya AI, DCIM, gemelos digitales, ¿cómo mitigo el riesgo? Entonces yo tengo que minimizar el riesgo. Entonces es muy importante en la infraestructura tener el alcance más grande posible para mitigar el riesgo y no tener riesgos latentes, porque el problema que pasa es que si tú dices, no, es que a mí nunca me ha pasado, hasta que te pase, tenías un riesgo latente que no sabías y de repente pasa y ahí está el problema enorme, ¿vale? Entonces es muy importante tener esto básico, ¿vale? Infraestructura, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? En temas de los procesos, mucha gente dice, no, pero yo tengo muchas ISO. Yo tengo la ISO 9000, ISO 14000, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 31000, etcétera, ¿no? Y entonces, con todas esas ISOs, ¿vale? Con todas esas ISOs, ¿por qué no me funciona el centro de datos? ¿Por qué siguen cayendo? ¿Por qué no son suficientes? Nosotros estamos viendo que más del 70% de reportes. Hace poco vi otro reporte que decía el 85% de las caídas de los centros de datos es por error humano. Y cuando se hablan de caídas, no quiere decir que el centro de datos caiga solamente. El servicio al cliente, ¿vale? Porque si tú no das un servicio confiable, el cliente no está recibiendo ese servicio y has caído, ¿cómo te aseguras de que no caiga? De que ese servicio se mantenga confiable, ¿no? ¿Y qué pasa? Que eso resulta, ¿cómo puede ser si las empresas tienen ISO, ¿no? ¿Por qué el data center no funciona confiablemente? Porque hay un área gris, ¿vale? Y la ISO no es específica de centros de datos, es para organizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay procesos y procedimientos que no están. Y entonces no hay una integración entre la organización y el centro de datos, ¿vale? Y la inteligencia artificial no va a resolver esos problemas. No te va a decir, pues ahora cómo de repente la inteligencia artificial me va a crear los procesos. No va a ser así. La inteligencia artificial no te va a resolver eso. Os voy a dar uno de los ejemplos más importantes, que es la seguridad aeronáutica, ¿no? Nosotros volamos, ¿verdad? Y bueno, ahora en el 2020 con el COVID y el 2021 fue menos, pero ya estamos otra vez casi igual o más, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de lo de la inteligencia artificial, ¿por qué no es suficiente? Fijaros que los aviones modernos tienen y vuelan automáticamente, pero fijaros que el piloto toma el control si hay algún problema, ¿vale? Entonces eso es muy importante, porque el piloto es el responsable si hay algún problema, pero si no, viaja en automático. Fijaros lo que pasó con el Boeing 737 MAX, que sé que tuvo 2 accidentes, ¿no? Fue por un sensor y el sistema hacía que el avión se fuera para abajo y el piloto no podía hacer nada. Entonces, hay que tener cuidado con los temas de inteligencia artificial por estos temas de errores
Y al fin y al cabo siempre ha de haber una persona que tenga el conocimiento y que haya los procesos para poder controlarlo, ¿no? Por eso siempre ha de haber alguien, ¿no? No es que el ordenador está ahí, ¿no? Como veis en esta imagen, tenemos todo digital y todo funciona solo. No va a ser así. Que quizás dentro de 100 años, ahora no, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Fijaros en el porqué. Los accidentes en las aerolíneas han descendido, incluso aumentando el número de pasajeros y de vuelos. Bueno, si veis estos datos de la IATA, que es la asociación a nivel mundial del temas aéreos, ¿vale? Si veis el número de vuelos, lógicamente el 2022 bajó un poco el número de vuelos, porque claro, el 2020 bajó en picado, ¿no? 2021 un poquito más y el 2022 ya casi está recuperado, ¿no? De hecho, en el 2022 esperaban, en vez de 28 millones de vuelos, esperaban tener 40 millones, ¿no? Pero bueno, 28, pero fijaros que el número de pasajeros ha sido mayor, ¿eh? Con menos número de vuelos, el número de pasajeros ha aumentado. Pero fijaros cómo ha bajado los accidentes y los accidentes fatales han bajado. ¿Por qué es eso? Si nosotros vamos a las aerolíneas, en general no vemos aviones nuevos, ¿verdad? No son todos nuevos. Entonces, ¿cómo puede ser que no siendo aviones nuevos haya menos accidentes? Por las listas de chequeo previas y posteriores. Procesos y procedimientos. No hay más. Si yo vuelo 200 veces de Nueva York a San Francisco, ida y vuelta, con el mismo avión, la tripulación, yo cada vez hago la misma lista de chequeo pre y post. No voy a decir, no, es que lo hicimos antes en San Francisco, ahora no es necesario hacer la lista, ¿verdad que no te subirías al avión? Seguirías haciendo la lista, ¿no? Para chequearlo todo bien. Pues eso es lo que es importante, tener esos procesos y seguirlos a rajatabla. Y eso es lo que tiene que hacer un centro de datos. Porque al fin y al cabo un centro de datos es como un avión. Un centro de datos, si de repente no funciona, no hay servicio, ya no puedes, ya no eres confiable, es un problema. Y más con toda la digitalización que existe ahora y que va a crecer. Por eso es muy importante estas listas de chequeo, procesos y procedimientos adecuados y tener el grado de madurez adecuado, ¿vale? Por eso, para poder garantizar esa mayor disponibilidad, ¿vale? Yo me acuerdo que se hablaba en el año 2000, me acuerdo 2000, 2002, de los 6-9, ¿no? La regla de los 6-9. De repente, como todo el mundo vio que era imposible, lo dejó, ¿no? La regla de los 6-9 y ahora ha vuelto porque realmente se necesita una confiabilidad, ¿no? Una confiabilidad para poder dar ese servicio confiable. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que podamos obtener los procesos y procedimientos integrados de la organización, las ISO, con el data center? Pues el estándar de operaciones de COS, que es un sistema de gestión de operaciones del centro de datos basado en la ISO. Y entonces eso te hace que los procesos estén integrados y esto es básico. Ahora, en vez de tener la figura de la ISO cuadrada con un agujero redondo que no hay integración con el centro de datos, ahora con el sistema de gestión de COS ya tendrás el agujero en vez de ser redondo será cuadrado para que se pueda integrar el centro de datos con la organización convenientemente, ¿vale? Y no haya esas áreas grises. Este estándar, ¿vale? Está a nivel global y se puede encontrar, por ejemplo, en IHS. IHS es una plataforma, no sé si sabéis, de estándares. Si tú quieres comprar cualquier estándar internacional, vas a la plataforma IHS, ¿vale? Global Market, y ahí se encuentran, ¿vale? Ahí está TCOS, que está alineado con ISO, ¿vale? Y han revisado más de 70 organizaciones a nivel mundial como base de las operaciones de un centro de datos, ¿vale? ¿Y qué te dice? Que es muy importante. Te dice, bueno, cuáles son los procesos, procedimientos y te da un baseline, pero basado en grados de madurez, de procesos, ¿no? ¿Qué grado de madurez tengo en mi proceso? ¿Tengo mi proceso adecuado para saber si tengo todos los procesos y procedimientos? Como en los aviones, ¿no? ¿Quiero ser como un avión? ¿Quiero ser confiable? ¿Quiero tener más de 7 9? Entonces tengo que tener ese grado de madurez para poder conseguirlo.
aquí los grados de madurez se dividen entre 1 a 5. 1 siendo el más bajo, que no tienes ni procesos ni procedimientos, y el data center funciona por suerte, no sabemos por qué funciona. El nivel 2, que tienes algunos procesos y procedimientos, pero dependes de las personas, ¿vale? Y esta era un poco la pregunta que creo que se formuló mal, y disculpar, que es, tú no puedes depender de las personas para realizar cosas. Tienes que tener los procesos y procedimientos adecuados y las personas que ejecuten, pero que si una persona falta, puede otra persona ponerse en su lugar y ejecutar de la misma manera porque están los procesos y procedimientos adecuados. Y esto es muy importante. Entonces, esto solo se consigue si tú tienes un grado de madurez 3, que es cuando tienes todos los procesos y procedimientos, ¿vale? Escritos e implementados, y tienes unos KPIs, unos ratios de medición de que esos procesos los estás aplicando, ¿vale? Y están funcionando. Ese es el grado mínimo de madurez que habría que tener cualquier data center. ¿Qué pasa? Luego vienes al grado de madurez 4, que es mejora continua, ¿vale? Tener mejora continua y ratios de mejora continua. Y el 5, que es la excelencia operacional, que es tener todos los procesos integrados, ¿vale? Y demás. Para que os hagáis una idea, solo hay 2 centros de datos en el mundo con grado de madurez 5, ¿vale? Varios con grado de madurez 4, ¿vale? Y la mayoría están entre grado de madurez 2 y 3. ¿Qué pasa? Que cuando hemos ido a hacer asesorías de grado de madurez, de auditorías, nos dicen, no, nosotros estamos entre 3 y 4 de grado de madurez, porque estamos bastante bien. Ese es el problema. Bastante bien no es un 3. Bastante bien es entre 2 y 3, ¿vale? Porque bastante bien significa que no tienes todos los procesos y procedimientos. Entonces, es muy importante saber dónde estás. Si tú no eres realista con dónde estás, ¿cómo vas a poder dar un servicio confiable? Estás haciendo procesos, estás haciendo herramientas de inteligencia artificial, de CIM, pero ya tu base es que tú estás asumiendo que tienes todos los procesos y procedimientos, y no es así. Ese es un problema muy grande. Tú has de asegurarte que tienes todos los procesos, que tienes como mínimo un grado de madurez 3 para poder asegurar que realmente vas a poder utilizar las herramientas correctamente y poder dar ese servicio confiable. Si tú no sabes eso correctamente, no es posible. Por eso es muy importante la gráfica que veis a la izquierda. En la línea azul es de grado de madurez 3, que es el mínimo que ha de tener cualquier data center. Y la línea roja es la realidad, ¿dónde estás? Entonces, lógicamente, si uno se autoevalúa, ¿vale? O dice, bueno, voy a ver dónde estoy, porque creo que tengo todos los procesos, se piensa que está entre 3 y 4. No, yo estoy bien. Pero la realidad es el rojo, no estás así. Precisamente por eso es muy importante tener una asesoría externa, precisamente para tener la valoración correcta de dónde estás y poder tomar las medidas, porque eso te va a ahorrar costos, eficiencia, minimizar riesgos, ser más confiable, y por lo tanto que todo vaya mejor, y todo eso pues aporta que se gane más dinero, etcétera, y todo el tema, y los servicios vayan mejor, etcétera. Entonces, esto es muy importante, es la base de todo. Si no, no va a funcionar. Y este marco de operación, este sistema de gestión, cubre todas las disciplinas que se tienen en un centro de datos, desde gestión de niveles de servicio, que es la base. Yo tengo que, ¿cómo gestiono los niveles de servicio? Un centro de datos sin una gestión de niveles de servicio no puede funcionar. No solo son SLAs. No, yo tengo un SLA X. Está muy bien el SLA, pero ¿cómo gestionas esos niveles de servicio? Tienes que gestionarlos. Entonces, ese es como lo diría, el malentendido de mucha gente que piensa, no, yo tengo SLAs, así que estoy bien en la gestión de niveles de servicio. No es así. Tú tienes que tener una gestión de esos niveles de servicio. Los SLAs es una parte pequeña de esa gestión. Por eso es muy importante tener que se cubra todo. Por eso, lo que os decía antes, no, yo cubro todos los SLAs. Bueno, pero ¿tienes una gestión? Claro, no es lo mismo. Por eso es muy importante tener las disciplinas de gestión, seguridad ocupacional, seguridad física, gestión de proyectos, operaciones del centro de datos.
las 11 disciplinas, ¿vale? Resiliencia organizacional, continuidad de negocio, tener un centro de datos que esté preparado para si hay un desastre, cuál es mi plan de desastre, tener un plan para el centro de datos. Aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, por eso la integración. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que nos dicen, sí, tenemos la ISO 22301, que es gestión de Disaster Recovery, ¿vale? Y Business Continuity Management, ¿no? Gestión de continuidad de negocio. Y resulta que el director del centro de datos dice, el centro de datos no tiene nada. Entonces, ¿cómo vas a tener como organización una gestión, ¿vale?, de continuidad de negocio si el centro de datos no está incluido? Claro, no están macheando, no están integrados. Por eso es muy importante tener este sistema de gestión, ¿vale?, con el grado de madurez adecuado. Fijaros que, por ejemplo, la TIA sacó un paper por los Edge Data Centers, porque la mayoría de los Edge Data Centers serán autónomos. No habrá una persona en el centro de datos. El centro de datos estará funcionando autónomamente. Como será autónoma, tiene que tener un sistema de gestión de centros de datos y un grado de madurez 3 mínimo. Tienes que tener todos los procesos y procedimientos para que en remoto puedas gestionar y operar esos centros de datos. Por eso es muy importante tener este número en mente. Grado de madurez 3 es el mínimo que ha de tener cualquier centro de datos para garantizar un servicio confiable. Entonces, ya sabemos que tenemos un servicio confiable, ¿no? Grado de madurez 3. Pero ahora resulta que, claro, se necesitan las personas, como muy bien habéis dicho, ¿no? Entonces, al necesitarse las personas, ¿de dónde las sacamos? Hay falta de personal. Teóricamente, ¿vale? Y esto, y ahora viene la pregunta, ¿vale? El 43% de la fuerza se va a retirar en los próximos 8 años, ¿no? ¿Cómo generamos y creamos y atraemos fuerza de trabajo? Por eso viene la pregunta, ¿vale? Un poco, que es si vosotros tenéis un plan, los que estáis ahí, contestar si hay un plan de entrenamiento del personal, ¿vale? Dependiendo de su posición, y hay un plan de desarrollo profesional para la gente en la empresa, ¿no? Tanto la existente como la nueva. ¿Tenéis ese plan parcialmente? ¿No? Por favor, 30 segundos para contestar. Gracias. A ver qué sale. Si todos tienen un plan o no, o parcialmente. Vamos a ver. No, parcialmente y sí. Ese es el problema. ¿Y cómo vas a quedar tal gente? Y fijaros, con esta respuesta, fijaros, no, ¿vale? Ganan el no y parcialmente, y el sí es el menos, ¿no? Que hay un plan de desarrollo profesional. Fijaros que eso es un problema. Y fijaros por qué. ¿Cómo atraes a la gente? ¿Cómo precisamente atraes nuevo personal? Porque va a haber falta de personal en los centros de datos. ¿Cómo haces que la gente trabaje mejor, más eficiente, ¿no? Y fijaros en esto, con los del plan, ¿no? Desarrollo. Viene el director financiero. ¿Cuántas veces pasa que viene el director financiero y dice, ¿por qué entrenamos a la gente? ¿Por qué entrenamos a la gente? Si esa gente se va, ¿qué pasa? Entrenar a la gente y se va, y entonces viene el CEO, ¿no? Que teóricamente el CEO es el visionario, y dice, ¿y qué pasa si no los entrenamos y se quedan, ¿no? Entonces, es básico tener un plan de desarrollo profesional. ¿Un plan de desarrollo profesional para qué? Para la empresa tener gente mejor, que trabaje mejor y más eficiente, por lo tanto, será en beneficio de la empresa, que ganará más, y en beneficio de la persona, porque la persona se verá motivada, incentivada
a trabajar porque ve que le están entrenando para superarse, para tener un plan de desarrollo profesional, ¿no? Entonces, eso es muy importante, por eso es básico ese plan de desarrollo profesional. Ese desarrollo de carrera, ¿vale? Ese desarrollo que te diga cuál es tu camino, ¿vale? Hacia dónde tienes que ir, sabiendo cuál es tu posición actual y cuál es la posición que tú quieres llegar. O si eres nuevo en la industria, ¿qué te gustaría hacer? ¿Hacia dónde quieres ir? Empezando de cero y ahí hacerte el camino, ¿no? Y de esa manera puedes identificar talento que ya tienes también, ¿no? Que a lo mejor tú tienes en la empresa un talento que está en una posición, y esto también se veía antiguamente en el libro, no me acuerdo del nombre, pero que era poner a la gente en el asiento del autobús correcto. Si tú pones a la gente como en una empresa en el asiento del autobús correcto, la empresa funcionará mejor. Entonces, con planes de desarrollo identificarás el talento también en la empresa para poder ponerlo en un asiento en el que no funcione bien, sino que funcione excelente, que encima funcione mejor que donde estaba. Esa es la idea, ¿no? Por eso hay que tener siempre estos planes de desarrollo. ¿Para qué? Para tener cerrada la puerta trasera. ¿Cuál es la puerta trasera? Pues que la gente se vaya, ¿no? Que la gente se te vaya porque no tiene un plan de desarrollo profesional, porque tiene una carrera. Y algunos me han dicho, bueno, pero es que si lo entreno, y hay gente que les entrena y como ya pues ha conseguido otro trabajo y se ha ido. Bueno, pero eso motiva también a la gente que está dentro de decir, esta empresa está desarrollándose, yo me quedo porque desarrolla y bueno, ha encontrado una oportunidad, se ha ido a otra, pero será circunstancial. Si una persona está en una empresa con un plan de desarrollo profesional, eso es lo que necesita, ¿vale? Para poder crecer, hacer cosas nuevas y demás, ¿de acuerdo? Y desarrollarse a sí mismo, que es lo que quiere hacer. Por ello, existe un marco, ¿vale? Que completo de desarrollo profesional en el cual se definen las competencias y las habilidades, ¿de acuerdo? Para cada posición, ¿de acuerdo? Muy importante, ¿qué competencias he de tener? ¿Qué habilidades? Entonces, dependiendo de la posición que tengas y las competencias y habilidades, sabes cuál va a ser tu plan de desarrollo profesional, ¿no? Y este marco define todas las competencias, ¿vale? Y qué requerimientos tiene cada nivel de competencias, ¿de acuerdo? Y con ello, ¿qué se puede hacer? Pues eso, la descripción de cada posición. En este marco de competencias se describen las 38 posiciones que existen en un centro de datos y para cada posición, como este ejemplo de aquí de Data Center Manager, se describe cómo es esa posición, qué objetivos tiene, qué entregables, qué ratios, qué competencias y cuáles serían los entrenamientos requeridos para realizar esa posición mínimos y cuáles serían los entrenamientos para ser excelente en esa posición. Entonces eso te da un plan, ¿no? Mira, quiero llegar aquí, estoy en esta posición y quiero llegar a esa posición. ¿Qué entrenamientos necesito tener para la posición actual? ¿Qué entrenamientos para la posición futura? ¿Y cómo llego a eso para poder ejecutar mi trabajo excepcionalmente? Tanto este marco de competencias, ¿vale? Como una copia del estándar de operaciones de gestión de centros de datos lo vais a recibir todos, ¿vale? De parte de vuestros partners, una copia cada uno, ¿vale? De estos dos documentos por haber asistido a este webinar, ¿de acuerdo? Conclusiones. Importante. Primero, el error humano es el mayor contribuyente de la confiabilidad de los centros de datos y que sean disponibles. Los estudios dicen entre el 70 y el 85%, por lo tanto, ¿cómo podemos controlar el error humano? ¿No? Bueno, la inteligencia artificial no es la solución, es una herramienta. Es una herramienta excelente, pero que necesita de gente entrenada y de unos procesos y procedimientos adecuados, ¿vale? Y para dar confianza, ¿vale? Para que ese centro de datos dé confianza y tener confiabilidad, tienes que asegurar que tienes los procesos y procedimientos integrados adecuados, mínimo grado de madurez 3, y tengas al personal entrenado con un plan de desarrollo profesional. ¿Cómo garantizas esto? ¿Vale? Bueno, lo garantizas tomando como base
un estándar, teniendo un baseline y teniendo una medición que esté reconocida como grados de madurez. Con eso tú garantizas que vas a tener una confiabilidad. Si tú no sabes si tienes o no todos los procesos, porque todos, bastantes, es indefinido, pero si tú dices, no, yo tengo un grado de madurez 3, quiere decir que tienes todos, quiere decir que sí estás cumpliendo, o sea, tienes una definición clara. Entonces, tú necesitas un baseline, el sistema de gestión y una medición como grado de madurez que será la que te dé la garantía, ¿vale? Y lógicamente para el personal cualificado, que uno ha de tener, poder tener ese plan de desarrollo profesional y puede utilizar este marco de competencias de Data Center que os enviaremos para poder tener este plan de competencias y poder realmente crecer, ¿no? Y por último, y muy importante antes de empezar a las preguntas y respuestas, para poder ayudaros, porque no sé, bueno, vosotros visteis, creo, que EPI con todo el tema que hay un poco de la falta de personal y también un poco porque hay que también aportar y demás, además hemos hecho a los que habéis asistido y que estéis interesados, ¿vale? Un QR especial, ¿vale? En el cual a un precio excepcional, ¿vale? Os daremos pues podemos dar una asesoría especializada para evaluar el grado de madurez de vuestros centros de datos, exactamente qué grado de madurez tiene en cada disciplina y subdisciplina, ¿vale? Y con ello, ¿vale? Con esta asesoría, ¿vale? A un precio excepcional, sin costo, ¿vale? Incluiremos 2 cursos, ¿vale? El curso, ¿vale? CDFOS, ¿vale? Que es el especialista certificado en operaciones de centros de datos, ¿vale? 2 plazas, ¿vale? Para este curso sin costo, con la asesoría a precio excepcional. Quien esté interesado, por favor, que escanee el QR, ¿vale? Ahí se registra y el partner pertinente, ¿vale? Os dará todos los datos para que se pueda gestionar. Y a partir de aquí, creo que Alejandro, vamos a las preguntas y respuestas. Sí, sí, Joseba, ahí están formulando pues, algunas preguntas, estoy leyendo. Por aquí tenemos una de Jorge Silva. ¿Qué hace que se genere mayor consumo energético en la inteligencia artificial? Esa es una pregunta que tenemos. Todavía estoy esperando Sí, a ver, preguntas. el consumo en la inteligencia artificial lo que hace, porque la inteligencia artificial utiliza centros de datos, utiliza los centros de datos para poder desarrollar todas sus capacidades, esa herramienta, ¿no? Entonces, como necesita de centros de datos, ¿qué pasa? Necesita esa capacidad de centros de datos y por lo tanto consume energía, consume recursos. Entonces, al consumir energía, ¿qué pasa? Pues que lógicamente hay una emisión de carbono, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, que es una idea, Google, ¿vale? Una búsqueda en Google podía encender una bombilla durante 10 minutos, ¿vale? La energía que consumía una búsqueda de Google. ChatGPT, ¿vale? La versión 3, si tú haces una búsqueda en ChatGPT versión 3, te puede alumbrar cientos de bombillas durante horas. Imaginaros. Entonces, eso es por lo que consume los recursos que necesita la inteligencia artificial para poder darte los resultados, la computación que necesita y todo eso, pues es consumo de energía, etcétera, ¿vale? Espero haberte respondido, Jorge. ¿Alguna más, Sí, por Alejandro? aquí tenemos otra que dice cuánto tiempo toma el proceso de auditoría que están ofertando y quién debe participar en ese proceso. Esa pregunta la hace un asistente anónimo. Vale, no hay problema. A ver, el tiempo que dura, normalmente esta auditoría, ¿vale? De operaciones dura más o menos en analizar. Primero, lo que se hace, y esto es importante, primero se tiene una llamada, y así veréis la duración, ¿vale? Se tiene una llamada en la cual se entrega de las disciplinas qué listado, qué se necesita de documentación, ¿vale? Para revisarla de las diferentes disciplinas. Y se explica qué es cada una y demás. Se hace una call de lanzamiento.
Entonces, ahí se nos envía la documentación para que la podamos analizar. Cuando se ha analizado, ¿vale? Se hace otra conferencia, ¿de acuerdo? Para verificar la implementación de esas, que sería de 1 o 2 días, ¿vale? Y a partir de ahí se genera el reporte. Todo eso llevaría más o menos unas 2, 3 semanas, ¿ok? Más o menos. Todo dependiendo un poco de lo que se tarde en recopilar la documentación para poder analizarla, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos sería eso, 2 o 3 semanas. Espero haberte respondido. Ok, por aquí tenemos otra pregunta, también Perdón, anónimo. perdón, Alejandro. Y luego, ¿quién debería participar en esta? Y es importante, deberían participar las personas que estén involucradas en el centro de datos en las diferentes disciplinas, ¿no? Pues gestión de niveles de servicio, de monitoreo, en las operaciones, los que gestionen el mantenimiento para poder precisamente evaluar el grado de implementación, ¿vale? Perdona, Alejandro, sigue. No, no, Espero haber respondido. seguro. Por aquí tenemos otra pregunta, también anónimo. ¿Por cuánto tiempo está disponible esta oferta? Pues debo conseguir el presupuesto. Sí, sí, no hay problema. No hay límite, o sea, no hay límites, pero siempre lo que tenéis que hacer, y eso es muy importante, es, bueno, teóricamente sería pues hasta diciembre, pero sí, esto comentarlo con el partner, ¿vale? Lo más importante es registrarse ahora, ¿vale? El partner contacta con vosotros, ¿vale? O vosotros contactáis con el partner, pero os registráis aquí. Con el partner, entonces que si vosotros tenéis la propuesta y pedís el presupuesto para ello, se mantiene hasta que consigáis el presupuesto. Claro, si el presupuesto se consigue en 3 años, pues claro, no puede ser, ¿no? Pero es un plazo razonable. Ahí vamos viéndolo caso a caso, ¿de acuerdo? Pero muy importante que os registréis y habléis con el partner. Gracias y espero haber respondido. Sigue. ¿Hay alguna más, Alejandro? Sí, 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 hay bastantes. La certificación DSOS, ¿qué vigencia tiene? Muy buena Pregunta pregunta. otro anónimo. Perfecto. Es como un estándar ISO, ¿vale? Es como un estándar ISO. La vigencia son 3 años. Y cada 3 años se necesita una recertificación, porque claro, tú te certificas ahora, ¿no? Tengo todos los procesos escritos e implementados, pero dentro de 3 años nadie sabe, ¿no? No quiere decir que eso va solo, porque entonces siempre hay una recertificación cada 3 años. Es como el estándar ISO, lo mismo, es el mismo proceso de auditoría, ¿vale? Ok, aquí tenemos otra pregunta de Alejandro Quitzpe. Para la asesoría de operaciones, ¿es necesario que el centro de datos haya tenido una asesoría por parte de ustedes en diseño y construcción? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No es necesario porque las facilidades son independientes de los procesos. Los procesos se miden en grado de madurez. Entonces, la infraestructura, tú tienes una infraestructura. Puede ser rating 1, rating 2, rating 3, rating 4, lo que sea. Pero es independiente. Estamos analizando procesos y procedimientos. ¿Qué grado de madurez tienen tus procesos? Por lo tanto, es totalmente independiente. Precisamente es lo importante. Y lo malo es que hay, y eso es uno de los malos entendidos que ha existido y existe en algunos casos, que dicen, no, para las operaciones yo necesito la infraestructura que sea como mínimo tal nivel. No es así, eso no es así. Por ejemplo, os doy un ejemplo, me acuerdo, porque hemos certificado varios data centers de Amazon, ¿vale? Y ahí hemos visto que, y otros, ¿vale? Que precisamente, por ejemplo, Microsoft decía en el 2008 que ellos con un en rating 2 era más que suficiente porque sus procesos eran tan robustos, ¿vale? Que con un rating 2 era más que suficiente, no necesitaban un rating 3, ¿no? Que teóricamente es el mínimo. Entonces, es independiente. Tus procesos, asegúrate que tienes ese grado de madurez 3. Espero haberte respondido. Gracias. Por aquí tenemos otro anónimo. ¿Qué necesito para poder tomar el curso de SOS y cómo defino el curso adecuado a mi perfil? Muy buena pregunta. Entonces, en este caso vamos a ir a 2. A ver, para curso de COS, ¿vale? Es precisamente el curso que hemos dicho aquí que se da con esta asesoría, es el curso CDFOS
que es especialista certificado en operaciones de centros de datos, está basado en el estándar DCOS, ¿vale? Entonces, con ese curso entenderías mejor cómo está y cómo va el tema de operaciones, ¿vale? Primer punto. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Aquí hay otra que dice No, de no, no. ¿Cuál era Luisa. la segunda pregunta? Que no le he respondido la primera, pero no la segunda que me has dicho. Bueno, ¿qué necesito para poder tomar el DCOS y cómo defino el curso adecuado a mi perfil? Así, entonces para definir el curso adecuado a tu perfil, por eso está el documento que te va a llegar o contactas con tu partner para que te dé el plan de desarrollo profesional. Tú le dices qué perfil tienes, ¿vale? Y con ese perfil, ¿vale? Te saca cuáles serían los cursos o el curso adecuado para tu perfil. Entonces ahí puedes usar el documento que te llegará de parte de tu partner, ¿vale? Que es el marco de competencias en el cual estarán todos los perfiles y ahí buscas tu perfil y ves cuáles son los cursos o contactas al partner para que te prepare tu plan de desarrollo profesional. ¿De acuerdo? Gracias y espero haberte respondido. ¿Qué más, Alejandro? Por aquí tenemos a Luis Arispe. Esta certificación, dependiendo del nivel que se consiga, me garantiza un buen nivel de disponibilidad. Es así. Muy buena pregunta. Sí. ¿Y cómo te garantiza? A ver, que te mitiga el riesgo. Hemos visto nosotros que en los centros de datos que están certificados, ¿vale? Si tienes un grado de madurez 3, ¿vale? Que es el mínimo que habría de tener, ¿vale? La disponibilidad es de más de 5 nueves, ¿ok? Y si tienes un grado de madurez 5, de más de 7 nueves. Por lo tanto, sí hemos... Y esto casos reales, y son casos reales de disponibilidad en los cuales lo que se mira es para cada aplicación cuál ha sido el downtime, ¿vale? Y cuál ha sido la disponibilidad. Y para cada aplicación. Y ahí es como se saca la media, que es lo que te da la disponibilidad real, ¿de acuerdo? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí es correcto que te garantiza mucha mayor disponibilidad. Espero haberte respondido. Gracias. Por aquí tenemos, no en la sesión de preguntas, sino en el chat, tenemos una pregunta de Julio Ñope del Perú, donde dice: buen día, tengo experiencia y conocimiento en centro de datos, deseo orientación en certificaciones. Pues ahí lo que le diría es que contacte con el partner, ¿vale? Para que ahí le pueda orientar en lo de las certificaciones, nuestro partner, y ahí le dirá pues qué es lo mejor, aparte de poder revisar la documentación que le enviemos, ¿vale? Eso es lo más sencillo y lo más fácil, ¿vale? Ok, por aquí tenemos a Mauricio Lepine. Sí. Una vez obtenida la certificación de operaciones, ¿cada cuánto tiempo hay que recertificarlo y si el costo de la misma es menor a la certificación inicial? No, muy buena pregunta, Mauricio, y gracias. A ver, creo que respondí un poco antes algo parecido, pero la certificación es como la ISO, cada 3 años, ¿vale? Entonces se hace una auditoría, es como una ISO, auditoría de seguimiento anual y una certificación cada 3 años. Y lógicamente el costo es mucho menor porque es simplemente una revisión. Entonces el costo de la inversión es mucho menor, correcto. Ajá. ¿Vale? Espero haberte respondido, Mauricio. Aquí por ahí un asistente anónimo. ¿Cuál sería el curso que está asociado a la madurez de un centro de datos? ¿Lo puedes volver a repetir? Están pidiendo un poco de esa información. Sí, no te preocupes. Mira, el curso de operaciones CD, el que está en pantalla, CDFOS, ¿vale? Curso de especialista certificado en operaciones de centros de datos, es el curso para entender mejor el DCOS, ¿vale? Y las operaciones en un centro de datos. Y es el curso que nos damos 2 plazas con la contratación de la asesoría de grados de madurez, ¿de acuerdo? Espero haberte respondido. Y ahí, cualquier cosa, por favor, con el partner o adecuado, ahí te podrá dar la información. Gracias. Ok, por aquí hay otra pregunta. Es para implementación de un centro de datos nuevo, ¿tiene algún requerimiento o diseño deseado para gestionar este DCOS? A ver, cuando tú tienes un centro, eso es muy buena pregunta, de hecho, en el sentido siguiente. De hecho, porque uno de los temas que se estaba haciendo hasta ahora en los diseños de centros de datos era, primero, diseño del centro de datos. Voy a validar su diseño. Cuando ya está el diseño validado, voy a construirlo.
cuando he terminado la construcción y está comisionado y voy a empezar a operarlo, voy a empezar con los procesos y procedimientos. Eso no sirve porque ¿cómo vas a empezar con los procesos y procedimientos cuando empiezas a operarlo? Tú tienes que tener los procesos ya listos cuando vas a empezar a operarlo. Ya tienen que estar listos. Luego los irás optimizando, no pasa nada, pero han de estar listos antes de que el centro de datos esté construido y comisionado, has de tener los procesos para poder precisamente implementarlos. Entonces, es muy importante ahí, en el diseño, diseñar la infraestructura, ¿vale? Según los requerimientos, el presupuesto que se tenga, ¿vale? Rating 1, 2, 3 o 4, ¿vale? Y la construcción, pero escribir los procesos, tener los procesos y procedimientos escritos con fecha límite antes de que se empiece el comisionamiento del centro de datos, para que cuando se empiece a operar ya tengas todos los procesos y procedimientos escritos para que los empieces a implementar. Esa es la clave de todo para poder tener un buen centro de datos y que el nuevo centro de datos opere correctamente y no de repente, bueno, tengo un centro de datos y ahora qué hago, ¿no? Y empiezo a inventar. ¿De acuerdo? Espero haberte respondido. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna oferta de precio especial para los participantes del webinar si uno mismo desea pagarse el curso CDFOS o CDFOS? Sí, ahí tenemos también, para el interesado, ahí también tenemos una promoción, ahí contactar con el partner, pero registraros también, por favor, con este QR, ¿de acuerdo? Otra pregunta por acá de Sergio Martínez para el curso de DCOS. ¿Qué nivel de conocimiento se requiere? A ver, es como todo, pues haber tenido un poco, pues 2, 3 años de experiencia un poco en el centro de datos, ¿no? Que es lo que se requiere, pero no es un requerimiento, es una recomendación. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es también que la gente que quiera entrar en el centro de datos lo pueda entender, ¿no? Pero lo ideal, ¿vale? Y la recomendación es que tenga al menos 2 o 3 años de experiencia en el centro haciendo algo en un centro de datos, ¿vale? Ok, por aquí tenemos otra pregunta. Tiago Tognasi. Soy responsable de un centro de datos que tiene una operación certificada por otro instituto de reconocimiento del mercado Tier 3 Gold. Para realizar la certificación de SOS, ¿es necesario adaptar toda la documentación a los estándares de SOS o se aprovechan ya lo establecido en procesos? No, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces, lo que se tiene está muy bien, ¿vale? Porque ahí con eso tú sabes que tienes el tema electromecánico con ese nivel 3 de mantenimiento concurrente, ¿no? Y al tener Gold, sabes que tienes también unos checklists mínimos, ¿no? Y algunos procesos. Entonces, eso es una parte, ¿vale? Esos procesos que se tienen es una parte de lo que sería el DCOS. El DCOS te ampliará porque cubre todos los aspectos del data center. Entonces, esos procesos que tú tienes servirán, ¿vale? Para entrar dentro del modelo de gestión, ¿no? Esos procesos que tú tienes no es un nivel de gestión, son procesos y procedimientos y el DCOS te ayudará a que puedas crear un modelo de gestión con esos procesos que ya tienes integrados. A ese no hay ningún problema. Espero haberte respondido. Es como un upgrade, ¿no? Al DCOS, pero se aprovechan todos esos procesos. La misma persona está también haciendo la pregunta que dice que es de Brasil, es decir, esa pregunta que acabas de contestar es una persona de Brasil, Sí. Tiago Tagnasi, que dice, ¿tiene un partner aquí en Brasil? ¿Cuántos tienen? Es decir, me imagino Sí. para No, buena contactar. pregunta. Sí, nuestro partner en Brasil es TC Solutions, ¿vale? Y te pediría, si eres tan amable, ahí cuando tú regístrate y pones que es de Brasil y ahí te contactaremos, pero el partner es TC Solutions, ¿vale? Gracias. Por aquí un anónimo habla de si el 85% del tiempo de inactividad o interrupciones es causado por errores humanos, ¿cuál sería o serían las medidas a tomar en cuanto a los procedimientos para hacer que el centro de datos sea de grado de alta eficiencia? No, buena pregunta. Precisamente, ¿qué pasa? Error humano significa que el riesgo es alto. Entonces tienes que mitigar ese riesgo. ¿Cómo mitigas el riesgo?
el riesgo lo mitigas creando los procesos y procedimientos, ¿vale? Para que evite ese error humano. Entonces, ese riesgo lo reduces con los procesos y procedimientos precisamente para que puedas tener ese centro de datos eficiente y confiable. Y eso es lo que tienes que conseguir. El grado de madurez 3 es el que te va a garantizar que minimizas y mitigas ese 85% de errores humanos. Bueno, aquí hay otro anónimo, pues, más o menos una pregunta que ya pues, has contestado de alguna manera, que dice los centros de datos existentes en los cuales, el centro de datos existente en los cuales no hay documentación y procesos previos, ¿cuál es la recomendación para poder tomar el control y la administración completa de estos centros de datos? No, muy buena pregunta, porque hay algunos, siempre hay algún proceso. Hay gente que dice, no tengo ningún proceso, pero siempre hay alguno. Por eso está es el grado de madurez 2, es el que el proceso está en la cabeza de las personas. Entonces, ¿vale? Entonces, la gente hace procesos, pero está en la cabeza, no está escrito. Entonces, lo ideal es ahí precisamente con la asesoría de madurez, ver ese grado de madurez y dónde están los procesos en la cabeza o escritos y a partir de ahí ya poder empezar a escribirlos correctamente, ¿no? Ese sería el paso mejor, sería saber dónde estás, porque siempre hay unos procesos, siempre nos ha pasado en auditorías, de verdad, nos ha pasado en auditorías que nos dicen, no, estos son todos los procesos que tengo. Ah, bueno, con estos procesos les enseñas el resultado y de repente, no, pero esto lo tengo, esto también, esto también. O sea, se dan cuenta de algunos procesos que tienen, que no aplican, pero que tenían. Entonces, por eso es muy importante esta asesoría para saber exactamente lo que uno tiene para poder decir, oye, lo tengo, puedo aplicarlo e implementarlo. Espero haberte respondido. Por aquí tenemos otra pregunta, Ronnie Mechan. ¿Cuáles son los requisitos para el certificado CDCPE y el certificado CDFOS? CDFOS. No, o sea, no hay requisitos, ¿vale? Simplemente se recomienda pues que la persona haya tenido experiencia, como he dicho antes, en centros de datos, ¿vale? Anteriormente para entender un poco todo lo que es el centro de datos, porque si uno nunca ha estado en un centro de datos, es mejor que haga un curso de fundamentos primero para entender el centro de datos y luego haga el curso de operaciones, ¿vale? CDFOS. Por aquí tenemos otra pregunta, anónimo. ¿Cuáles son Pues sí los que hay partners? preguntas. Está bien, ¿Cuáles son está los, bien. ¿cuáles son los partners que tienen en el Perú? Sí, en el Perú, Integrity y Unity. Ok, ya, pues, a ver, aquí como ya va que entraron una, madre mía, van entrando. Van entrando preguntas, wow. Sí, no paran. Por aquí tenemos a Jennifer Hernández. Buenas tardes. Se mencionó que el error humano es una de las principales caídas en centros de datos. ¿Qué podría comentarnos sobre la falta de monitoreo de los parámetros ambientales, humedad, temperatura, aniego en los centros de datos? No, es súper buena pregunta. De hecho, es uno de los temas, el DCIM. O sea, ¿cuántas veces hemos ido a sitios en los cuales no tienen monitoreo y necesitan monitoreo pues, de fuga de agua, de liqueo, de humedad, etcétera, ¿no? Y no la tienen. Y hay que tenerla porque es súper importante para primero, para reducir el costo. Porque si no tienes monitorización y no sabes dónde estás, es muy pues estás ahí haciendo funcionar tu centro de datos sin tener los datos y estás gastando más dinero y siendo menos sostenible. Entonces, si quieres ahorrar dinero, monitorea. ¿Por qué? Porque entonces sabrás qué temperatura tienes en el pasillo frío, qué temperatura en el pasillo caliente, qué diferencial de temperatura para que los aires funcionen eficientemente, la humedad, si tienes fugas de agua o no para evitar posibles caídas, posibles problemas. Pero además, también es muy importante, en el DCIM es un tema importante, que es el DCIM no funciona solo y la monitorización. La monitorización además es para ver tendencias y qué acciones tomas con esas tendencias. Y para hacer eso tienes que tener los procesos y procedimientos. Entonces, por eso es muy importante tener los cimientos, procesos y procedimientos para que luego puedas poner una herramienta DCIM para que pueda funcionar y entonces pongas los datos adecuados en el DCIM monitoree perfectamente, te cree tendencias y tengas los procesos para saber con las tendencias qué acciones tomar, ¿vale?
para evitar problemas y ver también, pues, buscar mayores eficiencias, reducir costos, etc. Por aquí han habido varias preguntas de Alejandro Quispe o Quispe, lo que tiene Sí. que ver más que todo con TIA. Dice, en la actualidad para conseguir, ya que se me movió, para conseguir el rating 4 en TIA es necesario que tengan 2 suministros de energía diferentes o es suficiente una subestación más un sistema de grupo de electrógeno en continuo. O sea, lo que tiene que tener es 2 sistemas independientes que puedan generar en continuo energía. Porque el rating 4, ¿qué es? El rating 4 es tolerante a fallo. Entonces, es tolerante a fallo. Entonces, como tolerante a fallo es, si una línea me falla, que el data center no se caiga. Entonces, la otra línea inmediatamente ha de tomar el cargo para poder alimentarla. Entonces, es tolerante a fallo. Si hay un fallo del transformador de media tensión, de cualquier línea, explota, el transformador explota, lo que sea, sigue el data center funcionando, no se afecta y además ha de ser automático, no manual, automático. No puedes decir, no, viene una persona y cambia el switch, eso no sirve. En rating 4 ha de ser todo automático. Automáticamente, si hay un fallo, la otra línea toma precisamente el cargo y por eso el data center no se cae. Esto es la base de todo, ¿vale? Entonces, para tu pregunta habría que analizar bien cuál es el sistema y verificar si cumple esa tolerancia a fallo automáticamente. Bueno, yo creo, Joseba, que ya hemos terminado. Vale. Oye, bueno, creo que ha estado bien las preguntas. Espero que el webinar os haya gustado. Os agradezco muchísimo la asistencia. Ojalá podáis, hayáis escaneado el QR y espero vernos pronto, Alejandro y todo el equipo conmigo, poder veros en estas asesorías y conoceros y cualquier duda también, ¿vale? Aparte del escaneo, cualquier duda, aquí tenéis los contactos que nos podéis contactar, pero dejo esto del escaneo y no sé, tú para el cierre, Alejandro, las últimas palabras. No, pues, Yo creo que dar las gracias a los partners, ¿no? Y a la gente que ha sí, asistido, sí, ¿no? cómo no, gracias a todos esos partners que, bueno, son de un gran apoyo para todo lo que es esta visión y misión que tiene EPI en Latinoamérica. Pues agradecerle pues esta participación y este apoyo a lo que ha sido este webinar, agradecer a todos los participantes, pues, toda esta pregunta, todos estos interés que han tenido pues, en esta webinar que tuvo a Joseba Calvo, pues con respecto a lo que es un estándar de operaciones ajustado para lo que es centros de datos. Entonces, bueno, sin más que decir, pues despedirme, agradecerles a todos su participación. José, termina tú. Nada, pues gracias a todos, de verdad, y espero veros pronto en los países que me encantan, ir a todos los países de Latinoamérica, a República Dominicana y, lógicamente, como conoceréis por mi acento, a España. Así que os espero ver pronto y muchísimas gracias y espero haya sido positivo. Gracias a todos. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Gracias. Gracias.